que hay desde el Ministerio de Información, desde el Ministerio de Propaganda, donde se llama para tratar de censurar nuestra voz, de que la voz que nosotros representamos no llegue a todos los rincones de Venezuela, y para eso hemos creado este espacio que le pedimos a todos los que nos ven, los que nos sintonizan, a quienes nos están escuchando a través de la radio o nos ven a través de la televisión o nos están viendo por alguno de los portales. Ya voy a dar la información de quienes están conectados en este momento. Nos ayuden a divulgar todas las informaciones, la voz que nosotros representamos en el país, que es la voz de la mayoría de nuestro pueblo. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, darle la bienvenida también a nuestro gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla. Quiero saludar nos están viendo a través de capriles.tv y también están conectados, nos transmiten en este momento en televisión, el canal TVR, canal 119 en DirecTV, canal 19 en Intercable, Global TV desde el estado Zulia, canal 65 en señal abierta, canal 17 en Intercable, canal 45 en Net 1, también el canal NTN 24, que es el canal 725 en DirecTV. También nos están los portales www.eluniversal.com, noticias24.com, sunoticiero.com. Estamos saliendo también a través de la radio RCR, Radio Caracas Radio 750 AM y también Éxitos 99.9 FM. Hoy me acompañan los periodistas que han sido invitados el día de hoy, que nos acompañan, de Noticias 24, Ana Vanessa Herrero, de NTN 24 Colombia, Carlos Eduardo Sánchez, del 2001, Mildred Manrique, y el corresponsal del diario La Verdad en Caracas, José Gregorio Martínez. Adicionalmente nos va también a estar apoyando, ayudando Elvimar Maraima, revisando nuestro Twitter, que es @capriles.tv, y le pedimos a todas las personas que quieran hacer comentarios, hacernos preguntas, para que podamos interactuar en este espacio que es de 1 hora, desde las 12 hasta la 1 de la tarde, a través del hashtag #Capriles TV. Por allí en la red social Twitter, por allí nos pueden escribir todas las personas y bueno, vamos a tratar de revisar todos los mensajes y darle respuesta a muchas de las preguntas y comentarios que nos vienen. Quiero reiterar nuestro saludo. Hoy nos acompaña nuestro gobernador del estado de Amazonas. Yo quisiera hacer una brevísima introducción y pasarle la palabra a Liborio. En este momento hemos conocido la situación de la inflación del mes de junio, ya el primer semestre del año. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre el tema de la inflación, sobre el tema de la inseguridad. El día de ayer, lamentablemente, vemos como quienes están al frente del gobierno deberían ocuparse de darle respuesta a los problemas de los venezolanos, ocuparse de combatir la inflación, de reducir la inflación, de acabar con el tema de la violencia en el país, entrarle con seriedad al problema de la inseguridad, sin politiquería. Vemos como el día de ayer, quienes tienen esa responsabilidad, nosotros estamos en una lucha por la transparencia del proceso electoral, porque la voluntad de nuestro pueblo sea la que triunfe en cada proceso electoral, como fue el caso, por ejemplo, de Amazonas, como es el caso de lo que hemos nosotros dicho con respecto al tema del 14 de abril, como fue el caso de los estados, algunos estados en diciembre, como fue el proceso electoral de octubre, que la palabra del pueblo sea la que prevalezca y que nuestro pueblo sea el que tome las decisiones. Y bueno, vemos cómo el día de ayer, quien está al frente del gobierno se traslada al estado de Amazonas, lejos de llamar al gobernador del estado de Amazonas, preguntarle cuál es la situación, qué es lo que necesita, cómo se puede trabajar coordinadamente, cómo se puede colaborar para que nuestro pueblo de Amazonas tenga solución a sus problemas, se utiliza el insulto, la descalificación,
la amenaza, el chantaje, para tratar, bueno, de lo que el pueblo decidió con su voto en el mes de diciembre, pues esa no sea la decisión que prevalezca, sino aquí todos tengamos que ponernos de rodillas frente a un gobierno que además su legitimidad ha sido ha sido cuestionada por nosotros, lo que ya el país conoce de lo que fue el proceso electoral del 14 de abril. El día de ayer yo quiero rechazar, y le he dicho a Liborio, todo lo que es la descalificación, pues no solamente fue ese lenguaje soez que se utilizó contra nuestro gobernador del estado Amazonas, sino también contra el gobernador del estado Lara, contra nosotros. Aquí siempre tratar de huir la práctica de este gobierno, que no quiere que hablemos de inflación, que no quiere que hablemos de inseguridad, siempre es tratar de huir, de generar algún tipo de escándalo, amenaza, noticias que agarren o titulares de primera página de la prensa para que nuestro pueblo desvíe su atención, la atención no esté focalizada en los problemas que vivimos los venezolanos, sino que esté en esas noticias escandalosas, como es el tema del asilo del señor Snowden, que ahora pues lo que buscan es centimetraje en la prensa internacional para que los venezolanos no hablemos de la inflación, no hablemos de la inseguridad, no hablemos de nuestros problemas en los servicios públicos, no hablemos de los apagones, no hablemos de la situación de los hospitales, no hablemos de la situación de la educación, de las universidades, que todo el foco de nuestro pueblo esté en los escándalos. En los escándalos, además de corrupción, también podemos hacer algunos comentarios sobre el tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción, que es pura apariencia, puro cuento chino. Tratar de agarrar unos por aquí, otros por allá, para hacerle creer a nuestro pueblo que hay un gobierno que se ocupa de luchar contra la corrupción, que es mentira. No cae ningún pez gordo, porque los peces gordos, como lo hemos dicho, si le quieren meter a fondo al tema de la lucha contra la corrupción, se quedarían sin gobierno. Bueno, Liborio, yo quisiera pasarte la palabra, agradecerte que me acompañes en este espacio, te lo comentaba antes de bajar y entrar en este salón que hemos puesto pues para poder hacer este programa, que la idea, tú conoces cuál es la situación, cuál es el tema que hay con los medios, la censura a los medios, el uso de los recursos del Estado para intimidar a propietarios de medios de comunicación, amenazarlos con juicio, amenazar a periodistas también con juicio. Está el caso de Nelson Bocaranda, que está siendo citado a la Fiscalía, que mantuvo al país informado, hasta el propio sector oficialista, lo que el gobierno no informaba, Nelson Bocaranda informaba. Esa es la realidad. Entonces todo eso se quiere ir apagando con chantaje, con un ministro de propaganda que sabemos en qué anda. Bueno, esa es la realidad, y este espacio, esta tribuna, es para hacerle frente a esa situación crítica que vive nuestro país. Yo quisiera pasarte la palabra, importante además que ustedes, bueno, tienen aquí a Liborio sobre la situación de la intervención de que hablaron ayer de la policía del Estado Amazonas. Yo le decía a Liborio que el Estado, si aquí hay que intervenir cuerpos de seguridad, fíjense por ejemplo la situación que hubo en Falcón, y la respuesta del ministro o la respuesta de estos voceros del gobierno es que, y no es hacer, precisamente son ellos los que hacen política con el tema de la seguridad, pero decir, bueno, es que esos funcionarios no estaban, lavarse las manos diciendo, bueno, que es que los funcionarios no estaban en el plan Patria Segura. Los venezolanos sabemos, ahí están las cifras, vayan ustedes a ver cuál es la cifra de homicidio, los muertos que ingresaron a la morgue de Bellomonte solamente en el caso de Caracas el pasado fin de semana. Todos los venezolanos sabemos que el plan Patria Segura es un fracaso, porque hasta que no el tema de la inseguridad, de la violencia, no sea abordado integralmente, bajo coordinación, bajo llamar a los gobernadores, a los alcaldes, nosotros tenemos toda la disposición de trabajar con quien sea por la seguridad de nuestro pueblo. Pero cuando tú ves la politiquería, cuando tú ves que disparan primero y averiguan después, aquello terrible que ocurrió en nuestro país, que sigue presente en el tiempo que vivimos, cuando tú ves que ahí está la realidad. Entonces, detrás del tema de la intervención, yo decía, bueno, si aquí tienen que meterle la mano o intervenir
¿Cuál es la zona más violenta de todo el país? ¿Cuál es la zona donde hay la mayor cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes? Municipio Libertador. ¿Y quién gobierna en el municipio Libertador? ¿Quién es el responsable de la seguridad? ¿Quién es ahí todo el gobierno es de un solo partido político? Ahí no dicen nada, ahí se quedan calladitos, ahí no hay intervención los cuerpos de seguridad que nosotros sabemos que están al servicio, que son cuerpos, totalmente alejados de la Constitución, que los utilizan para proselitismo político, agarran policías, los visten de rojo y los llevan a marcha o actividades de proselitismo político. Entonces fíjate cuál es la respuesta. Para tratar de tapar el escándalo es echarle la culpa al gobernador de Amazonas, echarle la culpa a la policía de Amazonas, tratar de justificar su fracaso, siempre buscarle algún culpable a ver que no es el culpable, a ver a quién le echan la responsabilidad. Liborio. Bueno, muchas gracias, de verdad, Enrique, por la oportunidad de dirigirme al pueblo de Venezuela, y a lo mejor estará llegando esta información por allá al estado de Amazonas también. Mira, en primer lugar, yo lamento de verdad que tengamos un presidente con una baja cultura y una baja preparación educativa como para asumir este tipo de responsabilidad. Yo soy un indio, yo nací en una comunidad indígena, pero jamás de los jamases iría a insultar ni a un alcalde, ni a un concejal, ni a un diputado, ni a un presidente en su propia casa. Decir que uno es un borracho, decir que uno es una persona corrupta, que es una persona irresponsable sin tener las pruebas en la mano, por supuesto que es una calumnia. Y si este país tuviera un Estado de Derecho, indudablemente que lo demandaría, porque si alguien ha cuidado su personalidad, si alguien ha tenido ética en este país, si alguien está en la gobernación de hace 13 años con una familia y dando muestra realmente de cómo se hace para gobernar, donde hay 20 pueblos indígenas, donde hay una diversidad de personas de toda parte del país, incluyendo de Colombia, de China, y nosotros hemos logrado que nuestro Estado pueda trabajar pues, en una armonía, sacarlo de esa miseria en la cual los encontramos, sacarlo de ese primer lugar de pobreza crítica donde los encontramos, eso dice mucho. Yo no le debo nada al señor que en los actuales momentos está en Miraflores, de paso además, porque indudablemente yo no me debo a ellos, me debo a un pueblo. Y no llegué ahí por paracaidista, no llegué porque alguien me levantó la mano, sino que tengo 30 años en la política y perdí más de 16 batallas, porque nosotros queríamos dignificar a nuestro pueblo. Y después que ganamos, hemos ganado más de 16 batallas también. Y muchas de esas batallas se las dimos al fallecido, cuando allá nadie lo conocía, cuando no tenía ninguna incidencia, le logramos nombrar a alcaldes, a diputados nacionales, a concejales, y bueno, yo de verdad lo hacía contando de buena intención. Nosotros no hemos traicionado a nadie porque nosotros tenemos un proyecto. Ese proyecto tiene que ver con la dignificación de 500 años de los pueblos indígenas de Amazonas. Entonces, si en algún momento en el camino nos encontramos con el señor que falleció, precisamente era porque coincidíamos en algunas reivindicaciones, en las reivindicaciones de los excluidos, de los marginados, de la gente que siempre han irrespetado, que somos nosotros. Y en el momento en que eso se desvió, porque el proyecto de nosotros está en la Constitución, ahí están los derechos de los pueblos indígenas, ahí está el Estado federal descentralizado, ahí está el Estado democrático. Cuando esa propuesta se desvió hacia el comunismo, hacia la falta de libertad de expresión, hacia el centralismo, hacia la autocracia, nosotros le dijimos que ese no era nuestro camino. Eso no se llama traición. Traición es quien no tiene palabra para respetar unas ideas y menos un proyecto que está allí. Hay cosas muy puntuales que yo puedo decir. El señor de Miraflores llegó en un avión y se trasladó a un sitio para inaugurar o para hacer un acto para la televisión. Porque él dijo que había utilizado las carreteras, ¿no? Sí, porque a lo mejor le dio pena pasar por esa carretera que va de Puerto Ayacucho a Samariapo, porque ahí hay un puente de 4,5 metros que tienen 5 años el gobierno nacional y no lo ha podido concluir. Yo creo que por lo menos en 3 oportunidades se han robado los reales de ese pequeño puente, repetimos, 4,5 metros tiene, y en algún momento se va a terminar de caer. Ya los carros que van al interior. Y es importante recordar a todas las personas que nos ven
que los puentes, ustedes que lo sepan, los puentes fueron, les quitaron la competencia a los estados en ese proceso de reversión que hubo de carreteras, autopistas, puentes, vías agrícolas. Sí. Entonces alguna persona de Amazonas pudiera decir, bueno, pero ¿por qué el gobernador, o en Miranda o en cualquier otro estado, por qué el gobernador no arregla ese puente? Bueno, es que los puentes pasaron a ser competencia y nacional, recursos del gobierno central. Bueno, además de ello hay que destacar también que de hace 5 años el gobierno nacional prohibió venderle 1 kilo de asfalto a la gobernación del estado Amazonas. Indudablemente, si ellos tienen esa competencia y solamente ellos manejan el asfalto, bueno, nuestra calle de Puerto Ayacucho y nuestras vías deberían estar en las mejores condiciones. Yo quiero hablar nada más de la policía. La policía que yo encontré en el año 2000 no tenía sede. En la sede funcionaba además conjuntamente con los presos, es decir, de la comida de los presos, los policías comían con los presos. Nosotros hicimos lo que se llama un centro de reclusión judicial para tratar de valorar pues, los recursos humanos de estos detenidos. Nosotros hemos ido 14 veces al Ministerio de Relaciones Interiores, hemos ido incluso al Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Penal, para hacerle entrega al gobierno nacional de este tema que es de su competencia, y ninguno de ellos lo ha asumido. Yo quiero decirle que esos detenidos allí, que hicimos un edificio para 160, actualmente hay 300 reclusos, entre reclusos y penados ya, que esos señores gastan allí 2 veces lo que nosotros gastamos en la alimentación de los niños en el estado Amazonas. Entonces el gobierno nacional, por ejemplo, en el año 2000 se llevó la metralleta, se llevó los revólveres, se llevó todo, se llevó incluso 2 carros blindados que eran de la policía, que nosotros no sabemos dónde están. Y luego nos tuvieron 2 años para podernos vender armas nuevas a la policía del estado. Entonces yo creo que me parece como ridículo que ahora traten de decir, bueno, vamos a intervenir la policía del estado Amazonas. Yo creo que el tema no es la policía del estado Amazonas, porque la policía del estado Amazonas apenas son 400 efectivos. Y además solamente actúa en algunos municipios, como es Atures, Autana, Manapiare, Maroa y Río Negro y el Alto Orinoco no hay. Entonces, da la casualidad de que el gobierno nacional tiene alrededor de 4.000 efectivos militares y en este momento hay por lo menos 4.500 guerrilleros en todo el estado de Amazonas. Esta situación no pasaba en el año 2000, esta situación no pasaba en el año 2006, estos son de los últimos 4 años cuando la política de Uribe obligó pues al desplazamiento de la guerrilla. Entonces, bueno, al principio se ubicaron en territorio venezolano, pero en la actualidad hay conflictos con comunidades indígenas que han hecho su denuncia. En la actualidad hay problemas porque esta guerrilla está dedicada a la explotación de las minas de oro. Hay conflicto porque han creado 4 aeropuertos en el estado de Amazonas y a toda ella los militares con los cuales nosotros hemos conversado señalan que esto es orden de las autoridades superiores. Yo creo que esto sí es vender la soberanía nacional, esto sí es vender la patria y esto por supuesto afecta a todas las comunidades indígenas. Entonces quien tiene que ser intervenido es las Fuerzas Armadas en el estado de Amazonas, porque indudablemente que se está violentando la soberanía, la Constitución y de paso se están violentando los derechos de los pueblos indígenas en el estado. Pero Liborio, fíjese, nosotros tenemos que hacer un corte, Maracucho, un cortecito. Bueno, vamos a hacer el corte entonces. Y venimos. Nos han facilitado esta ventana. Esta es una alternativa, un canal de comunicación que le puede hacer llegar la información. Información de todo lo que ocurre en nuestro país, pero en tiempo real. La idea es que podamos hacer esto interactivo, enviarnos preguntas, información. Hay una realidad dentro de los municipios. El tema de la ley de desarme. ¿Cómo analiza el fenómeno de las protestas en los últimos días? Quiero invitarlos a todos los martes. Venezuela somos todos. Conozco mucha gente que estamos desempleados, porque el desempleo en Venezuela ha subido a un nivel que, y gracias al gobernador...
Bueno, continuamos. Les recuerdo a las personas que están en la red social Twitter, ya yo les voy a pasar la palabra a nuestros periodistas invitados, aquellos que están en la red social Twitter, utilizar el hashtag numeral Capriles TV. Por allí nos van a poder enviar sus preguntas, comentarios. Vamos a hacer ahorita en unos minutos, vamos a revisar la red Twitter, también nuestra dirección de este programa que es @capriles.tv. Yo quisiera, antes de pasarles la palabra a ustedes, darle algunas pequeñitas reflexiones, porque en el caso de Amazonas, yo he tenido la oportunidad de visitar Amazonas en varias ocasiones y ayer sin duda alguna allí no hubo respuesta para el pueblo de Amazonas. Yo le preguntaba a Liborio, allá van ayer, insultan, hablan de intervención policial para tratar de tapar escándalos que hay en otras partes, la situación que ustedes conocen, el plan Patria Segura, lo decía yo ayer, un comentario, eso se ha convertido, no funciona si no es integral. ¿Qué dijimos nosotros en este mismo espacio? Nos ponemos a la orden de cualquier instancia de gobierno, ministerio, fiscalía, tribunales, para que el país pueda tener seguridad. ¿Cómo se tiene seguridad en el país? Fortalecer las policías, fortalecer la dotación de las policías, pero no es solo la policía. El problema de la violencia, usted no puede circunscribirlo a un problema de funcionamiento policial. Eso es parte del problema. Usted tiene que revisar cómo funcionan los tribunales de justicia, usted tiene que revisar cómo funciona la fiscalía, usted tiene que ver cuántos expedientes tiene un fiscal, cuál es el tiempo que tarda en hacerse la investigación, la acusación, cuál es la situación del sistema penitenciario. Este gobierno no es capaz ni de garantizarle la vida a los presos. Entonces, van ayer a Amazonas a generar todo un escándalo, a tratar de llevarse por delante además la voluntad del pueblo de Amazonas que eligió a su autoridad. Entonces van ayer, entonces insultan al gobernador, a nuestro gobernador de Amazonas, y además anuncian para que sea escándalo, centimetraje, el tema de la intervención de la policía y cómo funcionan los cuerpos de seguridad de otros estados del país que están en manos del partido de gobierno. ¿Cuál es realmente su operatividad? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, yo recuerdo en Barinitas, que el pueblo de Barinitas se quejaba y me decía, Capriles, flaco, aquí no hay ni una patrulla para cuidar al pueblo, ni una sola. ¿Qué hace el gobierno para fortalecer los cuerpos de seguridad? Ahora, ayer, por ejemplo, en Amazonas, yo le preguntaba a Liborio, ¿qué ha pasado con el tema del hospital? Que en el Consejo Federal de Gobierno tú planteaste los recursos, entonces salió Maduro, que hable con la ministra, que hable... ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de las escuelas nacionales? ¿Cuál es la situación del contrabando? ¿Cuál es la situación del abastecimiento, el tema de la comida para el pueblo de Amazonas? ¿Ayer hablaron de esos temas? No. Yo te pregunto, Liborio, ¿cuáles son los grandes temas? Para pasarles la palabra a ustedes, ¿cuáles son los grandes temas de Amazonas, del pueblo, que son la preocupación del pueblo? Para que exista, digamos, que nosotros dediquemos el tiempo y la energía a resolverle los problemas que vive nuestro pueblo todos los días. Claro. Uno de los grandes problemas que tiene el Estado Amazonas tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la gasolina. La gasolina en el estado de Amazonas es la más costosa de América Latina, me imagino. Cuesta $10 el litro. Estamos hablando de que 200 litros de gasolina en San Carlos Río Negro está costando actualmente 12.000 bolívares fuertes, más 12 millones de bolívares. Entonces, por supuesto, esto es producto del contrabando porque quien vende la gasolina es la misma misión del gobierno nacional. Los mismos militantes, pues. Entonces, las comunidades indígenas se han quedado sin la posibilidad de su producción, de poder recorrer las comunidades, porque nosotros no tenemos sino 82 kilómetros de carretera en el estado de Amazonas. Todo lo demás es río, y este es el único medio de transportarnos o de hacer comunicación. Por otra parte, lo que tiene que ver con el transporte, por ejemplo, de la comida o el transporte de los materiales, esto se ha multiplicado las alcabalas de tal manera que la política es el matraqueo, la política es, si la gobernación está ejecutando una obra, por ejemplo, en el municipio Río Negro, que es el más alejado, entonces la intención es impedir que yo pueda construir esa obra. Pero a pesar de todo, bueno, ahí están las obras, pues. Y lo que decía Enrique,
que se refiere al Hospital General de Puerto Ayacucho. En Amazonas habían como unos grandes retos de casi un siglo. Estamos hablando del tecnológico de Amazonas, que tenían por lo menos 35 años que lo estaba pidiendo el pueblo porque no habían centros educativos superior. Entonces nosotros llegamos el año 2003 e inauguramos el tecnológico, ya llevan 11 promociones. Pero además de eso, quien llevó la UNEFA para Amazonas fuimos nosotros. Y inauguramos la primera etapa de esa universidad y estamos por inaugurar la segunda etapa de ese núcleo. Pero también lo estamos haciendo de la UCB, lo estamos haciendo de la Simón Rodríguez, hemos hecho liceos para el gobierno nacional. Y lo último, uno de los grandes retos de Amazonas tenía que ver con el Hospital General, porque el Hospital General fue construido en el año 1950 para una población de 3.000 habitantes. Actualmente Puerto Ayacucho tiene una población de 150.000 habitantes aproximadamente. Entonces, bueno, nos gastamos alrededor de 7 años construyendo ese hospital porque sencillamente el presupuesto de inversión del Estado era de 22 millardos de bolívares. Entonces, un edificio de 3 pisos no cuesta 23 millardos de bolívares. Nosotros ahorita terminamos el hospital el año pasado, en el mes de diciembre, gastando 120 millones de bolívares fuertes. Estamos hablando de todo preparado ya para instalar, solamente falta la votación. Y desde el año pasado, desde diciembre hasta este tiempo, hemos estado detrás del gobierno nacional para que lo reciban, porque es que la salud no está descentralizada en el estado de Amazonas. Ahora, yo le he dicho que si no tienen la capacidad para dotarla, no tienen la capacidad para funcionarla, que me la entreguen, que yo veré la manera de ponerla a funcionar. Pero en primer lugar, esa gran aspiración del pueblo de Amazonas se la estoy entregando al gobierno nacional. Solamente que ellos no tienen la cultura ni la educación para recibirla en un acto solemne, porque eso sería como disminuirlo, humillarlo. Yo no me imagino cuál es la postura de ellos, sino que ellos tienen que asumirla. Entonces han estado comisiones, hemos recibido como 20 comisiones que han ido a investigar que si ha habido corrupción, que si no hay corrupción. Este es el edificio. Yo tengo 13 años en el gobierno y no tengo el primer expediente en la fiscalía. No he sido llamado por primera vez a un tribunal, sino que por el contrario hemos demandado y tenemos hasta ahora nuestra hoja limpia. Entonces, que la gente vaya a decir que yo soy un corrupto, bueno, es un prejuicio ya que se está haciendo. Para acompañar y pasarles la palabra, un datico para que ustedes tengan, ¿no? Cifras oficiales, Ana. El Estado en número de muertes violentas, homicidios, en el caso del estado de Amazonas, es el estado que ha registrado el menor número de homicidios respecto a las otras entidades. El número de homicidios de Amazonas en el año 2012, 21 homicidios por cada 100.000 habitantes. Averigüen ustedes cuánto es el caso del municipio Libertador, el estado Vargas. El estado de Amazonas presentó la segunda menor tasa de homicidio en toda nuestra Venezuela. Estoy hablando el año pasado, 2012. El segundo estado con la menor tasa de homicidio, cifra 6 CPC, de todo el país fue el estado Amazonas. Para que sepan ustedes el tema, yo espero, ministro Rodríguez Torres, oye, ojalá usted no siga los pasos. Ayer lo vimos en la conferencia episcopal. Entendemos que usted ahora se ha acercado a Cristo, que usted ahora es cristiano. Ojalá Dios quiera entonces que Dios le dé sabiduría para la responsabilidad que tiene. No sea politiquero. El país está cansado de quienes pasan por ese ministerio de ser politiquero. El país está agotado de eso, el país quiere ver acciones, respuestas. Antes de usted tomar una acción, usted tiene que coordinar, usted tiene que llamar, usted tiene que ser el gran articulador de la política nacional en materia de seguridad. No siga usted, ojalá que no siga los pasos de su antecesor, el ministro que estaba pendiente del brillo de las uñas y no pendiente de la inseguridad galopante que hay en nuestro país, de articular, de tener políticas en materia de seguridad serias, creíbles,
de trabajar en el fortalecimiento de la educación, la recuperación de los espacios públicos, que necesitan las policías, nuestro país. Estamos aquí saliendo en un canal internacional. Fíjense rapidito, para pasarles la palabra. Aquí está, mire, el sueldo, los agentes policiales por cada 100.000 habitantes, haciendo un comparativo en América Latina. Fíjense, Venezuela, el que menos tiene. Bolivia tiene más que nosotros. Ecuador, México, Argentina, Brasil. Venezuela es el que menos tiene funcionarios policiales por cada 100.000 habitantes. Cumplir con los estándares internacionales. ¿Qué es lo mejor? Llamar al gobernador del estado de Amazonas, decirle cuántos recursos necesita usted para fortalecer la policía, para hacerla operativa, la politiquería, que tanto daño le hace a nuestro pueblo. Aquí tiene usted, por ejemplo, el sueldo, y esto bajó todavía con la devaluación que ustedes le han impuesto a los venezolanos. ¿Cuánto gana en los policías peor pagados de toda América hoy? De toda América, de todo el continente, los policías, los funcionarios peor pagados, que tienen el peor salario de toda América, son los de Venezuela. Entonces, ¿qué debe hacer un ministro del Interior? Cambiar esta realidad, no politiquear, no hacer politiquería. Nosotros conocemos su trayectoria, ministro. Nosotros sabemos por qué usted, yo lo sé, por qué usted en un momento dado dejó de ser director de la antigua DICIP, hoy SEBIN. ¿Qué pasó allí? Yo lo sé. El país de repente no lo sabe, pero yo lo sé. Entonces, ojalá que esa situación que por allí pasó y la responsabilidad de la que ustedes tienen hoy, la responsabilidad, ustedes están al frente del gobierno, no legítimamente, pero ustedes están al frente del gobierno. Entonces, ocúpense de fortalecer los cuerpos de seguridad, darle seguridad a nuestro pueblo. Eso es lo que aspiran los venezolanos. Ustedes están pendientes de otras cosas. Las prioridades de ustedes no son las prioridades de los venezolanos, lamentablemente. Bueno, ahí estamos nosotros luchando por el cambio. Ana. Gobernador, nosotros sabemos que usted al principio dijo que esto tal vez era un tema para desviar la atención pública, pero el caso de Snowden es un caso donde, bueno, suponemos se tiene que pronunciar. Ya Snowden aceptó el asilo, como dijo el presidente Maduro, falta que decida cuándo venir. Entonces, ante el revuelo internacional que esto causó, primero, ¿cómo considera que quedarían las relaciones con Estados Unidos, teniendo en cuenta el acercamiento entre las ambas cancillerías, entre Hawái y Kerry? Y también, ¿cómo considera usted que nos posiciona a Venezuela delante del mundo? Usted que siempre habla de lo internacional. Mire, yo creo que con el tema, para despachar ese asunto del caso de Snowden, yo creo que ese es un tema, como lo dijimos inmediatamente que conocimos de la oferta que le había hecho el gobierno venezolano para el asilo, un asilo además de carácter humanitario. ¿Por qué no le dan asilo o asistencia humanitaria a las víctimas de la violencia? ¿O por qué no le dan asilo, asistencia humanitaria a los presos en nuestras cárceles? La terrible situación de violaciones de derechos humanos todos los días se violan los derechos humanos en las cárceles venezolanas. Y ahí no se ocupan de la asistencia humanitaria. ¿O por qué no hay una medida humanitaria a favor del comisario Iván Simonovic, que se ha demostrado con informes médicos su situación de salud, que además está cumpliendo una condena sin haber cometido delito alguno? Está allí como trofeo, como un trofeo político. ¿Por qué no le dan una ayuda humanitaria? Ahí no, eso para el gobierno no existe. Fíjense cómo se encargan de las cosas escandalosas. Y ahí vino mi reflexión, Ana. Con lo del caso Snowden, lo que se busca es generar un escándalo internacional que desvíe la atención de los venezolanos y desvíe la atención sobre el proceso electoral del 14 de abril, que el foco sea ese. Ahora bien, ¿va a venir Snowden a Venezuela o no va a venir? Nadie sabe. Allí primero habían dicho que iba a Nicaragua, ahora dice que es Venezuela, nadie sabe. Ahora, Maduro se detuvo en algún momento, la cabeza le dio para pensar cuáles son las consecuencias para el pueblo venezolano de una situación que es un conflicto. Lo meditó. ¿Qué pasaría, por ejemplo, Ana, Liborio,
si los Estados Unidos deciden no comprarnos más petróleo, ¿con qué vamos a comprar nosotros los alimentos? ¿Qué vamos a hacer con el petróleo? ¿Regalarlo? O sea, vamos a aumentar entonces los regalos. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El pueblo venezolano o que Maduro genere un escándalo internacional? Esa es la situación que hay con el caso de Snowden, porque el gobierno de los Estados Unidos, que no hemos sido nosotros precisamente los que hemos ido a tomarnos una foto con el secretario de Estado, ni hacerle sonrisita al secretario de Estado. Busquen esa foto para que ustedes vean. La expresión explica todo. ¿Quiénes se bajan a quiénes les gusta ir para Disney World? A Disneylandia, que no pueden ir, hablan del imperio, pero caramba, cuando tienen un chancecito, un fin de semana largo, se montan en aviones con siglas del imperio y se van al imperio. Esa es la realidad. Gobernador. Entonces, lo que yo quiero decirles con este caso, para pasarles la palabra, continuar a hacer una conversación, es el gobierno es tan irresponsable que lo que busca con este escándalo, que nosotros obviemos todos los temas de la inseguridad, de la inflación, de todos los problemas que vivimos los venezolanos, pero además es tan irresponsable que pone en riesgo aún más la situación económica de nuestro país, con las consecuencias que eso tiene para el pueblo venezolano. Porque además, pregúntese, váyase a Macarao, váyase a un barrio cualquiera, váyase a Puerto Ayacucho, pues a un sector popular de Puerto Ayacucho, y pregúntele a nuestro pueblo en Puerto Ayacucho si le parece importante, relevante el caso del asilo que ofrece el gobierno a este señor Snowden. El pueblo, ¿qué quiere nuestro pueblo? Que el salario le alcance, tener independencia económica, que el gobierno se ocupe de darnos seguridad, que el gobierno se ocupe de que exista justicia, que el gobierno se ocupe de que los servicios públicos funcionen. Las responsabilidades del Estado. No quiero interrumpirlo. Carlos. Quiero ser un poco caballero contigo, pero fíjese, el gobierno habla de justicia precisamente. Y hace pocos minutos el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton, dijo que Venezuela se había convertido en un territorio disponible para los perseguidos por la injusticia, por el imperio. ¿Es este el caso, según lo que usted ha analizado, el caso de Edward Snowden? Mira, Carlos, yo creo que eso es, repito, una estrategia del gobierno para generar centimetraje en la prensa internacional, para hacernos creer que ellos son luchadores. Tú sabes, el arroz, Carlos, el arroz que comemos los venezolanos todos los días, viene importado del imperio. Si son tan antiimperialistas, ¿por qué no dejan de importarle productos a los Estados Unidos? ¿Por qué no dejan de importar gasolina? De los Estados Unidos estamos importando gasolina. Eso es mentira lo que dice el ministro de Energía. Eso es mentira. Nosotros estamos importando los insumos para la gasolina de los Estados Unidos, como importamos alimentos, como se importan muchas cosas de los Estados Unidos. Entonces es un doble discurso, eso es para generar escándalo. Eso es, Carlos, para que tú me preguntes sobre el caso Snowden, o Ana me pregunte sobre el caso Snowden, no me pregunte cuánto fue la inflación del mes pasado, que está batiendo récord. Maduro está batiendo todos los récords por la inflación. Ahora, ¿qué proponemos nosotros? Negativos, absolutamente. ¿Qué proponemos nosotros para combatir la inflación? Lo hemos dicho, que haya producción, que se deje de regalar el dinero a otros países, que se invierta en la producción nacional, que se invierta en apoyar a los emprendedores, que se fortalezca la industria nacional, que permita desarrollar el talento y generar empleo a los venezolanos, que exista más oferta sobre productos, que haga que bajen los precios, que nuestro pueblo pueda tener acceso a los productos, en que le alcance el salario. Eso es lo que nosotros hemos propuesto. Vamos a eso. Usted habla de la inflación y de todos los problemas que actualmente hay en el país. Entonces, pero la oposición espera por los fracasos del actual gobierno para ganar elecciones. ¿Qué propuestas concretas tienen? ¿Cómo pretenden acabar con lo que está pasando? Si hay inflación, si hay escasez. O sea, ¿qué hace la oposición en este momento para eso? Mira, nosotros no hemos llegado hasta acá sobre la base simplemente de medirnos en un proceso electoral. Ha sido un proceso de construcción de día a día. No llegamos por arte de magia al 14 de abril. El 14 de abril es, como yo digo, hemos ido sembrando un proyecto
en todos los rincones de nuestra Venezuela, haciéndole frente además a todos los abusos, a todos los recursos, a la utilización de las instituciones. Fíjate, por ejemplo, te pudiera contar, Liborio, lo que significa para nosotros organizarnos en un proceso electoral en Amazonas, cómo se utiliza nuestra Fuerza Armada para la operación de votantes del partido de gobierno. Hasta eso utilizan la Fuerza Armada, para mover electores a favor del partido de gobierno. Eso ha sido, digamos, un proceso que hemos ido llevando día a día, de sembrar día a día. Mildred, hubo un proceso electoral y nosotros no vamos a volver a, digamos, hemos hablado bastante, creo yo, sobre, y hemos presentado las pruebas, todas las irregularidades. Y nosotros hemos dicho que aquí el reto que tenemos es cómo democráticamente vencemos a quien no se comporta democráticamente, a quien utiliza las instituciones para mantenerse en el poder. Esa es la realidad fáctica que hay en el país. O sea, la realidad que nosotros tenemos hoy en Venezuela es esa. Tenemos unas instituciones, tenemos una Fuerza Armada que lamentablemente no, yo digo, una cúpula tiene secuestrada también a la institución castrense. Yo decía en este mismo espacio, daba pues una palabra de aliento a todos los militares que quieren que se cumpla la Constitución, que están allí luchando para hacer cumplir la Constitución, pero bueno, la realidad que hay es un control institucional y sobre la base de ese control institucional es que hay un gobierno en ejercicio. Ese gobierno ha salido también a través de intereses económicos, la chequera, a pagar ruidos internacionalmente, a que internacionalmente pues no existan ruidos, utilizar además, fíjate por ejemplo, los insultos que se hicieron contra el gobierno de España, y bueno, el gobierno de España asume una actitud, yo diría, bastante silenciosa, porque bueno, hay intereses económicos y están cuidando sus intereses económicos. Yo tengo otra visión de la política internacional. Yo creo que la política internacional tiene que construirse, desarrollarse sobre la base de principios democráticos, la Constitución, la alternabilidad, los principios inherentes a la democracia, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos, todo eso no puede privar el interés económico frente a los intereses democráticos. Ahora, ese proceso, Mildred, de llevar nuestro proyecto, de fortalecer, de hacer nuestra propuesta, está presente todos los días. ¿Qué llamado le hago yo a las personas? Fortalecer la organización. Nosotros no podemos, yo no digo que esto se circunscribe solo al electoral, pero lo electoral es lo que nos permite a los venezolanos en democracia, si nosotros creemos en la democracia, expresarnos y generar los cambios. Ahora, eso es para cambiar autoridades, pero para lograr el cambio anhelado que tenemos, ese objetivo superior, este proceso de sembrar tiene que ser todos los días. Y yo siento, Mildred, que hay personas que ocupan más su tiempo, que dicen estar del lado de la alternativa democrática y la mayor del 100% de su tiempo, 70% lo ocupan en criticar a la oposición, en destruir todo el esfuerzo que se ha hecho. Y el otro 30% a ver la realidad de país que tenemos, en generar, en hacer críticas y hacer propuestas. Entonces yo siento que eso es algo que nosotros también deberíamos revisar. A mí, mira, bienvenida toda la crítica, bienvenida, nosotros creemos en la democracia, en las distintas formas de pensar, en que el debate fortalece, eso es además una fortaleza, repito, que tiene la unidad, que es distintas formas de pensar, distintas visiones, pero yo también siento que las baterías y el esfuerzo tienen que ser un poquitico más propositivo. Aquí hay algunos sectores que lamentablemente, bueno, alguien escribió un artículo muy bueno que decía Twitternator. Hay algunos que están todo el día, que tú dices, bueno, que piden calle, que piden aquello. Entonces, bueno, vamos a hacer una actividad de calle. No, pero este fin de semana yo no puedo. Pues este fin de semana yo me voy para la playa, me voy con la familia, o algunos que se sientan en la playa con un teléfono en mano y dale, y dale, y dale. Bueno, yo le pregunto, ¿y qué hace usted para fortalecer el proyecto de la alternativa democrática?
¿Dónde organizó una asamblea popular en el barrio? Ahorita viene el Día del Niño. ¿Cuántas fiestas en los barrios a favor de nuestros niños va a organizar? ¿Cómo va a conquistar usted el corazón de los venezolanos que todavía creen en este proyecto político desastroso que hay en el país? Bueno, ese es un proceso. Yo asumo la responsabilidad de lo que me toca, de seguir proponiendo, de seguir organizando, de seguir recorriendo, pero yo creo que esto es una lucha de todos. Claro, gobernador, pero disculpa, ya un segundo. Ya vamos a leer los Twitter. La gente en la calle, hoy en día, bueno, como se habla, la mayoría es la oposición, es lo que se dice, que hoy en día la oposición es mayoría. Entonces es esa gente, la que está en la calle, que escribe en este momento por Twitter y dice, ¿qué pasa con el TCJ? Que siguen esperando, que quieren defender el llamado que usted hizo de que, bueno, dio a entender de que las elecciones se las robaron. Entonces, ¿qué pasa allí? Ya se sabe que usted fue, ya se sabe que impugnaron y todo aquello, pero entonces, ¿qué pasa? ¿La gente está esperando o hay otros que también puede ser que se estén acostumbrando a que Maduro ya está en el poder? Mira, ¿no? tú me dices qué pasa. Yo confío o la mayoría de los venezolanos tienen confianza en el Tribunal Supremo. Yo te diría que no. Si tú haces una encuesta de instituciones, ve a ver cuál es la credibilidad o la confianza que tienen los venezolanos en esas instituciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Organizarnos para que esas instituciones cambien, desenmascarar esas instituciones. El Tribunal Supremo ha quedado desenmascarado. Un proceso electoral que se celebró el 14 de abril y al día de hoy ni siquiera han decidido sobre la admisibilidad o no de los recursos que fueron interpuestos. ¿Qué significa eso? Que el que hoy de repente creía, bueno, ese tribunal será del gobierno, hoy dice, ese es un tribunal del gobierno. ¿Qué tenemos nosotros con los abusos de poder, con los secuestros institucionales? Seguir sumando fuerza a la causa, Mildred. No hay forma de lograr los cambios si tú no tienes una mayoría lo suficientemente sólida, lo suficientemente compacta, articulada, que imponga los cambios. Hay personas que dicen, salgan a la calle. Yo digo, la protesta canalizada, enfocada sobre los problemas que vive nuestro pueblo. Pero yo, bajo la responsabilidad del liderazgo que tengo, yo no voy a pedirle a la gente que salga a la calle a protestar sobre la base de, bueno, salgamos a protestar por protestar. No. Aquí hay que protestar contra la inflación, aquí hay que protestar la situación de los hospitales, aquí hay que protestar la situación de las escuelas que están destruidas. Ahora, eso depende de que alguien le diga a usted tiene que salir a protestar mañana. No, usted se organiza en su barrio, en su comunidad, para exigirle a las autoridades que tienen que darle respuesta, que le den respuesta. Y usted, esa es la forma de lograr los cambios, esa es la forma de ser protagonista además de los cambios, no ser espectadores. El llamado que yo le hago al país es a ser protagonistas del proceso de cambio, no ser espectadores del proceso de cambio. Y muchas veces, José Gregorio, muchas veces yo veo que es que hay personas que dan opiniones, pero cuando tú las convocas, bueno, vamos a organízame un comité allí en tu barrio, organízame un comité en la urbanización donde tú vives, sal del Twitter y organiza y deja un poquito la opinión y ponte a recorrer el país y ponte a visitar los barrios y ponte a hablar con la gente y anda a visitar Mercal a ver si está bien abastecido o no, o anda a un módulo de barrio adentro a ver si está abierto o no está abierto y ser vocero además de tu comunidad. Yo creo que esa es la clave para lograr, porque la lucha nuestra es democrática. Si tú me dices que la lucha nuestra, esas reflexiones que tú haces, que yo creo que son válidas, que la gente se pregunta, ay, ¿cuándo va a haber un proceso de cambio? ¿Cuándo se va a lograr? Bueno, yo no tengo la bola de cristal de decirle cuándo aquí se va a dar el cambio. El 14 de abril se dio un cambio. La oposición, la dirigencia opositora apuesta al fracaso de este gobierno para ir a elecciones nuevamente. Quienes estamos en la construcción de una alternativa, nosotros le apostamos al éxito del país. Este gobierno es un fracaso y nosotros tenemos, con todas las herramientas que nos da la Constitución, hacer que este gobierno cambie. Las elecciones tienen sus fechas, las elecciones. Ahora, cada escenario electoral es una oportunidad para
organizarnos mejor y para tener más fuerza para lograr el cambio nacional que queremos. Esto no es de hoy para mañana. Algunas personas dicen, bueno, tenemos mucho tiempo esperando. Sí, hemos nadado mucho, no vamos a morir en la orilla. Si hemos nadado tanto, no es para morir ahogados en la orilla, sí, ¿no? gobernador, en ese mismo camino de la organización, la parte electoral, y aprovechando también aquí la presencia del gobernador de Amazonas, cualquiera pudiera presumir que el caso contra el gobernador de Amazonas pudiera obedecer a un tema electoral a propósito de las elecciones del 8 de diciembre, las elecciones de alcaldes. También pudiera pensarse que la oposición se ha montado sobre estas elecciones de alcaldes y se ha olvidado otro tema que incluso usted planteó después del 14 de abril, el referendo revocatorio para los diputados de la Asamblea Nacional, que incluso ya se les cumplió la mitad del periodo. ¿Qué ha pasado con eso? Hablando de la organización, precisamente, ¿se ha pensado en organizar a la sociedad para recoger firmas para estos referendos revocatorios a los diputados del PSUV? Mira, José Gregorio, ninguna de las opciones excluye a la otra. Nosotros tenemos que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Eso es perfectamente posible. Si tú vas, por ejemplo, al cine, tú al cine puedes ver la película y comer las cotufas al mismo tiempo, ¿no? No es que comes la cotufa y no puedes ver la película. Lo que tienes que tratar de no hacer ruido para no molestar a la gente. Pero lo que yo digo es, todas las opciones, y Liborio también pudiera hablar de eso, todas las opciones son válidas. Nosotros tenemos frente a nosotros un gobierno que utiliza los recursos, utiliza las instituciones para chantajear el país. ¿Cuál es el gran reto? Esto es un reto, esto no es una lucha sencillita o fácil, o que vamos al mercado y compramos algo y entonces ahí nos dice, abra esta cajita y entonces al abrir esta cajita ya usted tiene la solución del problema. No, nosotros tenemos que entender, y lo hemos dicho en este espacio, Liborio, ¿cómo ganó el 16 de diciembre en Amazonas? Sobre la base de una organización, sobre la base de una gestión, sobre la base de supervisar, de cuidar, de ver aquí. Así es que nosotros podemos lograr el cambio. El cambio no se da solo. El proceso de cambio depende de lo que haga cada venezolano en fortalecer su organización en su casa. Puede empezar por su casa, constituir su comando. Las elecciones municipales, ¿cuál es la realidad de la descentralización? Por ejemplo, José Gregorio, tú que eres corresponsal de un medio regional, ¿cuál es la realidad frente al tema de la descentralización, resolver los problemas de nuestro pueblo, si nosotros el 8 de diciembre tenemos 200 alcaldes comprometidos con el progreso? ¿En qué condiciones vamos a ir nosotros a las elecciones para elegir la Asamblea Nacional si nosotros tenemos 200 líderes locales articulados, organizados, haciendo gestión de gobierno? ¿Qué es lo que eso nos permite? Seguir haciendo que crezca nuestra fuerza. Claro. Ahora, nosotros podemos pararnos, vamos a pararnos y esperar a ver qué decide el tribunal, o esperar a ver si alguna instancia internacional decide algo y este gobierno después dice que desconoce esa instancia internacional. Nosotros tenemos que entender que estamos dando la lucha para que cambien las instituciones, que eso tiene que ir acompañado de la organización popular, del fortalecer la organización popular, de articularnos y de también salir a convencer personas, porque el mandado no está hecho. No es que yo gané las elecciones el 14 de abril, sin duda, yo no tengo ninguna duda de ese resultado. Ahora, no hemos podido cobrar sobre la base de un secuestro institucional. Ahora, ¿qué hubiese pasado si la diferencia del 14 de abril hubiese sido mucho más grande y hubiese sido lo suficientemente grande de modo de que eso no les hubiese permitido, inflando los votos, alcanzar la diferencia y pasar la diferencia? Ese es el reto que hay, José Gregorio. No hay forma, tenlo tú claro como venezolano, no hay forma de derrotar a quienes abusan del poder, a quienes utilizan los recursos de nuestro pueblo, si nuestro pueblo no se organiza y si nosotros no tenemos una fuerza lo suficientemente grande que se imponga y se termina imponiendo. Cuidado con los países de establecer comparaciones, lo dijimos en este espacio, ya le vamos a dar a Elvimar, vamos a tener que llevarnos unos minuticos más de la una, ¿cuál es la realidad si nosotros hubiésemos convocado a nuestro pueblo a la calle
y lo hubiésemos dicho al pueblo, salga a la calle, ¿cuál hubiese sido la realidad? ¿Cuál hubiese sido si hay muertos? Porque ninguno de los fallecidos, y óigalo bien ustedes, porque hemos hecho una investigación caso por caso, Ana, ninguno de los muertos que ha presentado el gobierno, que le ha tratado de imputar razones políticas, son por razones políticas. El gobierno ha utilizado la muerte de unos venezolanos que nos tiene que doler a todos para hacer de eso, tratar de reeditar una situación parecida a la del 11 de abril. Eso es lo que ellos trataron de poner sobre la mesa. Eso es mentira, para que lo sepa. Eso es mentira. Todas las causas, todas las personas fallecidas, todo. Y han ido y han hablado con las familias y le han dicho a las familias, además, lamentablemente, han utilizado el tema político para tratar de poner que esas muertes son por causas políticas. Todas son producto de la violencia. ¿Cuál hubiese sido el escenario si yo le hubiese dicho a nuestro pueblo, salga? Porque esto no es una confrontación pueblo a pueblo, José Gregorio. Yo tengo que evitarle al país una situación violenta. Yo tengo que evitársela. Yo tengo esa responsabilidad. Porque los que están enfrente del gobierno son delincuentes. Ellos son corruptos delincuentes. Y a ellos no les importa la vida humana. Y ellos son capaces de llevarse, no importa, a ellos no les importa recoger, como hay 50 muertos en la morgue de Bellomonte. A ellos no les importan los 160.000 muertos que hubo durante estos años en el país. No les importa. Entonces, yo tengo el liderazgo y tengo que asumirlo, aunque eso cueste, aunque eso signifique críticas, y yo acepto las críticas. Yo tengo que asumir que la conducción de este proceso, como yo lo visualizo, en lo que yo creo y en lo que creemos la mayoría de los venezolanos, tiene que ser pacífico, porque aquí no puede ser un escenario tipo Siria. ¿Cuántos muertos van en Siria? ¿Quién responde, José Gregorio? ¿Quién le responde a la familia de un asesinado? Que salga uno de estos. Fíjate, por ejemplo, lo del caso de Falcón. ¿Cuántos casos no hay de ajusticiamiento? ¿Cuál hubiese sido la realidad hoy, Mildred? ¿Cuál hubiese sido la realidad, Carlos, si esa situación de Falcón se hubiese dado en Amazonas o Miranda? ¿Estaríamos nosotros sometidos a proceso de juicio? ¿Estaría ahorita el gobernador Guarulla enjuiciado o el gobernador de Lara? Entonces, si tú ves que aquí no hay preocupación por la vida, yo tengo que tener preocupación por la vida. Yo tengo que... Disculpe, pero el tema que le pregunté es un tema pacífico, es un tema electoral, que es lo revocatorio. Todo el mundo pudiera decir, ahorita estamos viendo la película, pero ¿cómo nos estamos comiendo las cotufas en cuanto a los revocatorios a los diputados? ¿O se va a esperar, hay una decisión tomada sobre los revocatorios? Se va a esperar a que no pasen hay una las elecciones decisión alcaldes. tomada porque hay una discusión jurídica, José Gregorio, que si se revoca, ¿cuál es el objetivo de revocar el mandato de un diputado? Correcto. Cambiar la composición política de la asamblea, tener una asamblea que responda a los intereses del país, no a los intereses de un partido político. Hay una discusión jurídica sobre el tema. Si tú revocas al principal, ¿qué pasa con el suplente? Si tú no vas a cambiar la composición política de la Asamblea Nacional, sería un esfuerzo sin sentido activar unos revocatorios para seguir teniendo la misma composición política. Por eso tiene que haber aquí criterio, razonamiento. No puede ser, por eso no podemos dejarnos llevar por las emociones, sino la razón para alcanzar resultados, como lo logramos el 14 de abril, como se logró. Ahí el 14 de abril eso fue un triunfo, y hoy hay otro país, y nosotros tenemos que entender que las cosas muchas veces tardan o no son en el momento que nosotros justamente queremos, sino que hay otras cosas que hay que lograr antes de llegar a ese objetivo superior, y esa es la lucha que nosotros estamos invitando a dar. Vamos, perdón, un segundito para leer algunos mensajes del Twitter. Sí, como todos los martes, les recordamos que puede participar a través de las redes sociales, @capriles.tv, utilizando el hashtag o la etiqueta CaprilesTV. Justo hasta ahora estamos de primero en tendencia nacional. Gobernador, ha recibido muchos mensajes de solidaridad a través de las redes sociales, y los temas que dominan hoy la agenda es el tema económico, el político y también el tema de la inseguridad. Nos escribe Miriam José García y dice, ¿cuándo inicia sus giras por el país? También Manuel Ra
escribe @capriles.tv, dice, ¿qué repercusiones puede tener la aplicación de la nueva subasta del SITCAT? Es otro de los temas económicos. También nos llega un mensaje de Juan José Carrasquero que pregunta, ¿cuándo cree H. Capriles que será la próxima devaluación en el país? Acá nos escribe también Jacobo 278, dice, ¿estaría comprobado que existe el pago de vacuna por parte de la guerrilla a los indígenas en Amazonas? Y otro de los mensajes que llega a través de @capriles.tv es referente al tema electoral. ¿Qué hacemos con los rectores que tienen el periodo vencido desde el 28 de abril de este año? Liborio, ahí tienes tú una de Amazonas. Bueno, muchas gracias. La situación que se viene presentando entre los indígenas y la guerrilla que están actuando del lado venezolano es que, primero que nada, cuando Colombia vivió un proceso y en el cual prácticamente toda la frontera de Amazonas estaba ocupada por la guerrilla, fue un desplazamiento de indígenas de Colombia hacia el lado venezolano. Si nosotros tenemos comunidades en el brazo Caciquiare, tenemos comunidades indígenas en el Autana que se movilizaron a través del desplazamiento de la guerrilla colombiana. ¿Qué es lo que está pasando en los actuales momentos? Que los indígenas venimos peleando, si parte de la protesta que tenemos de hace 13 años es porque en la Constitución nosotros colocamos un artículo que señala que el gobierno nacional, el Estado venezolano en 2 años debía de demarcar la tierra y los hábitats indígenas. Esa orden que da la constituyente no ha sido cumplida por el Estado venezolano. Y bueno, en esa pelea estamos y en este momento, bueno, estos efectivos de la guerrilla han invadido pues su tierra y sus hábitats. Entonces se vienen produciendo ya los choques porque la guerrilla sencillamente quiere ideologizar pues estas comunidades indígenas, la quieren reunir a la fuerza para presentarle videos, para decirle bueno que ellos están aquí por la revolución y bueno, sencillamente los indígenas no estamos de acuerdo con esta situación, pues. De allí que, y como yo decía, y como pasa con los grupos paramilitares también, al principio surgen como una idea de apoyo, bueno, estamos aquí porque esto es como un refugio, pero posteriormente vienen los cobros de vacuna, vienen las amenazas. Tenemos, por ejemplo, el caso del alcalde de Autana, José Tomás Correa, que ya la guerrilla le ha enviado unas cartas diciéndole que tiene que entregarle 600 millones de bolívares para asegurarle su seguridad en el municipio. Y bueno, lo que nosotros decíamos, pues tenemos los testimonios de los indígenas. Ya la guerrilla está en el centro del estado Amazonas, pues está en las zonas mineras, y esto pues indudablemente es un problema ecológico y es un problema también bueno, que se presenta de violación de soberanía y de violación de derechos humanos de los indígenas en el sector. Bueno, ahora, ¿qué se refiere con que empieza, la guerrilla está buscando como un refugio, empieza... No, bueno, eso no, sí, no, al principio claro. Ellos se desplazaron, hay que recordar los últimos años de Uribe, con la persecución de los líderes de la guerrilla en Colombia, sobre todo de la FARC, que era lo que estaban en la frontera con Amazonas. Entonces cuando viene esa persecución, ellos indudablemente se pasan al lado venezolano, prácticamente en busca de refugio. Esa fue la primera etapa, pero ya en la actualidad ya están en complicidad con toda la mafia del tráfico de gasolina, la explotación del oro, bueno, eso, la vacuna y todo lo demás. ¿Quién o qué institución del gobierno conoce, del gobierno nacional, conoce esa realidad que se está viviendo con la guerrilla colombiana en territorio, ya me dice que en el centro del estado Amazonas? Mira, yo tengo la información de que esto es del conocimiento de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, pues porque ahora, si no funciona su sistema de inteligencia, entonces estamos mal en este país. De verdad, porque si nosotros no tenemos la capacidad para identificar algo que es tan evidente, vuelvo a decir, estamos hablando de 4 aeropuertos de casi 2,5 kilómetros, de lo cual tenemos fotos. Estamos hablando de la cantidad de alimentos que se desplazan para alimentar a 4.000 efectivos en territorio venezolano. Estamos hablando de la gasolina que se mueven para que ellos se puedan movilizar. Estamos hablando de los testimonios de los propios indígenas quejándose de que, bueno, están invadiendo su territorio y están prácticamente obligando a
a los indígenas a reuniones de ideologización, que es lo que de verdad es violación de nuestra soberanía. Ante la falta de respuesta del lado venezolano, ¿no ha tenido usted algún contacto, acercamiento con el gobierno colombiano, bien sea presidencia o gobernaciones que colinden con Amazonas? Bueno, recuerda que el gobierno nacional ha venido quitándole competencia permanente a todas las autoridades locales. Estamos hablando de los alcaldes. A pesar de que la Constitución dice una cosa, pues el gobierno del fallecido aplicó otro mecanismo. Los gobernadores, por ejemplo, no nos podemos reunir con los gobernadores de los departamentos de Colombia, porque eso se considera pues como una violación. Entonces, bueno, a lo mejor nos llevan hasta juicio por eso, ¿no? Pero es algo normal que, por ejemplo, los indígenas viven en ambas partes del país, pues, si viven en Colombia y Venezuela. Y nuestro programa de salud tiene que ser igual para los dos lados del río, y la parte económica, la parte deportiva y la parte cultural. Pero no es así, pues. Gobernador, solamente para responder el tema económico, las cifras de inflación ya salieron, 4,7, bueno, en junio, 25% de la acumulada. A pesar de que hay una reducción con respecto a otros meses, una reducción muy mínima, pero estamos hablando de un 25% de inflación. ¿Cómo lo observa? ¿Qué le dice al venezolano? Bueno, fíjese, ahí donde está el tema. Mientras el gobierno está preocupado por el señor Snowden, o está preocupado, se va a recorrer el mundo, Maduro, desde que está allí desde el 19 de abril, un tercio de lo que lleva de los días que han pasado, 26.5%, viajando no precisamente para que eso va a resolver algún problema de nuestro pueblo. O sea, le digo a nuestro pueblo, a los que están que son militantes del partido, de gobierno, para que ustedes vean la necesidad de un cambio en el país. Yo estoy seguro que los que creen genuinamente en el proceso de justicia social, en las reivindicaciones, no pueden estar de acuerdo con eso. Y usted nunca puede renunciar, creo yo, a la posibilidad de darse algo mejor, a la posibilidad de darse un cambio. Sobre lo que tú me dices, Ana, el tema que preguntaban también seguramente por las redes, la devaluación. Carlos, por ejemplo, de los medios internacionales. Aquí está, por ejemplo, fíjense los países en América Latina, la inflación durante los últimos 14 años. Aquí falta sumarle el año 2012 y el 13 que está en curso. Fíjense dónde está nuestra Venezuela. Está un poquito dañada el papel, pero bueno, aquí se logra ver. Fíjense dónde está Argentina, Ecuador, Haití, y mire dónde está Venezuela. Más de 1000% de inflación en los últimos 14 años. Pero si a eso usted le lleva la inflación de alimentos, la papa, pues, usted nunca puede dejar de comer. Usted puede privarse de otras cosas, como le ha tocado a la familia venezolana, decidir o pago esto o pago aquello. Pero usted nunca puede dejar de comer. Fíjese la inflación más alta en alimentos, 1731% de inflación de alimentos en los últimos 14 años, sin incluir el año 2012. O sea que estaríamos hablando ya de superó los 1760%. Fíjese países, por ejemplo, Carlos, Colombia, tuvo 120% de inflación en los últimos 14 años. O sea, menos del 10% de la inflación total de nuestra Venezuela en 14 años. Pero fíjese Uruguay, fíjese Perú, por ejemplo, 39%, el éxito económico que ha tenido el hermano país de Perú. Entonces, cuando preguntan, ¿qué queremos nosotros? Que el país no tenga inflación. ¿Cómo se puede hacer para no tener inflación? Hay que cambiar el modelo. No hay forma de que este modelo, ya lo estamos viviendo. O sea, ¿qué más quiere nuestro pueblo? Que haya inflación. ¿Cuánta más inflación se necesita para darnos cuenta, los que son seguidores, de que esto no camina, que esto no va para el baile, pues? Ahora, si vemos la cifra, si además de la inflación, bueno, la inflación
La inflación que a quién golpea más, al más pobre, a ese es el que le acaba todo la inflación. Ahora, el salario mínimo, ustedes recuerdan que se llenaban la bocota diciendo que nuestra Venezuela tenía el salario mínimo más alto, había hasta una cuña por televisión, bombardeaban todo el día por la televisión. Hoy por hoy, con esa devaluación, las personas ya van 2 devaluaciones en lo que va de año, porque esto del sistema complementario de administración de divisas, eso es otra devaluación, sépalo nuestro pueblo, eso es otra devaluación. Eso es, están buscando, como no hay dólares, están ahora tratando de ver cómo legalizan el paralelo, aquello que todo el mundo llama el paralelo, que está por encima de 30 bolívares un dólar. Imagínese usted, 6.30, ¿quiénes son los que se están llenando los bolsillos? La semana que viene hablaremos de ese tema, pero ¿quién se está llenando los bolsillos? ¿Quiénes son los que han hecho los grandes negocios? La Tesorería Nacional, averigüen ustedes para que vean. ¿Quiénes son los que se han llenado millones de dólares? Y ayer salieron con una pantomina ahí para decir que es que agarraron con 80. Eso es un tetero frente a lo que han hecho durante los últimos años, frente a la fortuna. Hay otro por ahí que dice que no tiene nada, lo sabemos, que obviamente que no tiene nada a su nombre, puro testaferro. Y todo el mundo lo sabe, porque aquí no hay forma que escondan el dinero. Váyanse ustedes a los restaurantes de las Mercedes. Yo los invito a que vayan a los restaurantes de las Mercedes, a hacer turismo de enchufado. Vayan ustedes a ver quiénes son los que están allí. Vayan, verifiquen ustedes. Entonces, bueno, con la verdad ni temo ni ofendo. ¿Cuál es la situación del salario mínimo? Por ejemplo, sépanlo. El segundo salario mínimo más bajo hoy de toda América, de todo el continente. ¿Y sabe quién es el primero? ¿Cuál crees tú que es el primero? Cuba. Cuba, Venezuela, salario mínimo. El más bajo de toda América, de todo el continente. Acabaron con el salario mínimo de los trabajadores. El aumento se volvió agua. ¿A quién le alcanza? Pregúntale aquí a quién le alcanza su salario. ¿Quién puede vivir hoy con los salarios, con la situación económica? ¿Quién puede vivir como quiere vivir? Pero no es una vida de lujos, ni estruendosa. Es poder cubrir las necesidades básicas. Cuando vemos la inflación de junio, ¿qué hacemos frente a esto? Organización, fortalecer, votar. Eso. Hay que hacer muchas cosas. Yo no digo que hay que hacer una sola. Hay que hacer muchas cosas. Los opinadores de oficio, organicen. Los opinadores de oficio, los que están llamando todos los días, que llaman, repito, algunos que lamentablemente, digo, no contribuyen, no colaboran. Algunos que incluso por allá en una playa en otro país, teléfono en mano, whisky en mano, y entonces se dedican. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está lo otro? Nosotros, por eso digo, aquí hay que poner el acento en la organización, en lo social, en el objetivo superior que nosotros hemos dicho. Referencia a la inflación en América Latina. Ecuador tuvo inflación, bueno, en negativo, pues. O sea, bajaron los precios. Ecuador. Y déjeme decirle, en Ecuador que está dolarizada la economía, además, tienen un doble discurso. En Ecuador está dolarizada la economía. Bueno, económicamente no tienen el modelo venezolano. No es el modelo venezolano. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Muy bien para el pueblo del Ecuador, 0.14% negativo la inflación de junio. Pero fíjate, Uruguay 0.43%, Paraguay 0.5%. Paraguay, que quedó al margen de Mercosur, que ha dicho que no está dispuesta a incorporarse al país de Paraguay, que dice nuestro hermano país de Paraguay, que dice que no quieren que Venezuela, el gobierno venezolano asuma la presidencia de Mercosur. Bueno, Paraguay tuvo 0.5, Perú 0.26, Colombia 0.23, Brasil 0.26, Bolivia 0.31, Venezuela 4.7. Con este análisis que usted está haciendo o con las cifras que usted está leyendo y viendo el panorama económico, ¿considera que puede venir otra devaluación o que debería venir otra devaluación? Ya está, Ana, no esperemos otra devaluación sobre el oficial porque el gobierno no está asignando las divisas y lo que está buscando es disfrazar la segunda devaluación
a través del sistema complementario de administración de divisas y ya tú vas a ver que todo, Ana, lo van a mandar para allá. ¿Cuánto va a ser la cotización del dólar en la subasta? Bueno, ya tú vas a ver cuál va a ser, cómo va, por lo menos 20 bolívares, ya esperemos a ver cómo se va desarrollando. Recuérdate que ya fracasó una primera subasta que llamaron, no hubo nunca subasta, puro cuento, bueno, pura mentira. Ahora, frente a eso, ¿qué hacemos? Frente a esa situación, nosotros tenemos que seguir explicando nuestro proyecto, seguir haciendo nuestras propuestas y continuar organizándonos y fortaleciendo la organización en todo el país, porque aquí van a venir más procesos electorales, van a venir cambios en el país, porque los cambios, esto es insostenible, y bueno, frente a una situación que sea insostenible, siempre podrá haber, José Gregorio, la activación, que no hay que descartarla, de cualquier mecanismo que establezca la Constitución. ¿Qué desearía el gobierno para tratar de tapar toda esta grave crisis económica, social que hay en el país? Bueno, que la oposición, la alternativa democrática, quienes somos mayoría en el país, desviemos el foco, nos ocupemos entonces de los temas que ellos están poniendo como agenda, pisemos, como dicen, nos enganchemos allí y dejemos de hablar de los problemas que son importantes para el venezolano, que tiene que lidiar con ellos el día a día. Carlos. Me queda poco tiempo, gobernador, y quisiera preguntarle, usted dijo que el 14 de abril, o el 15, el 16, el 17, evitó una matanza recogiendo a la gente, pues desmovilizando a sus seguidores. Sin embargo, hubo muertos. Y usted es el culpable para el gobierno y quizás para las instituciones. La fiscal general hace unos días dijo que eso no iba a quedar en el olvido. Pues usted sigue siendo un blanco allí. ¿Usted tiene miedo de ser detenido? Mira, Carlos, yo exijo justicia para cualquier venezolano que es asesinado, cualquiera. Yo lo que sí no me voy a prestar al juego politiquero de algunos de estos voceros que están además en instituciones que pretenden, con la muerte de venezolanos por una situación de violencia que ya ha cobrado la vida de más de 160.000 venezolanos que han sido asesinados durante los últimos años en nuestro país, que se utilice la muerte de algunos venezolanos con un fin político. No voy a caer en eso. Esa es la intención del gobierno. El gobierno pretende, además, sobre la base, utilizando a estas personas que fallecieron y utilizando además las instituciones, tratar de también de intimidarnos, de hacernos sentir miedo para no ejercer nuestros derechos. El derecho a la organización, a la protesta, que yo digo que tiene que tener un fin, y hay protestas todos los días en el país. Hay personas que creen que no hay protestas en el país. Todos los días, ustedes lo saben, ustedes les ha tocado cubrir cualquier cantidad de protestas, porque no hay agua, porque hay un apagón, por un caso de una muerte violenta. El país hay protestas todos los días. Ahora, esa protesta, ese descontento, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Saber canalizar, saber darle una orientación que tenga una salida. No que se quede en un callejón sin salida, sino que tenga una salida. Ahora, ¿qué salida visualizo yo? Ya me lo preguntas a mí. ¿O cuál es? O yo pudiera allí, me tomo el poder hablar en nombre de un sector muy importante, pues, del país. No digo que la opinión nuestra sea la santa palabra y que nosotros no puede haber crítica, todo lo contrario, bienvenida sea la crítica, bienvenida sea el debate. Pero nuestra visión o nuestra construcción es que la salida sea en el marco de la Constitución, porque nosotros queremos que lo que venga en Venezuela el día de mañana no sea que otra mayoría se imponga a una minoría, sino que la construcción de esa mayoría permita en el país, y ese es mi mayor anhelo, que el país pueda tener un gobierno de unidad nacional, un gobierno que convoque a todos los venezolanos, un gobierno que sea tricolor,
donde todos los venezolanos podamos trabajar unidos en función a sacar el país adelante. Eso no lo tenemos hoy. Una última pregunta, un punto de interés para el Zulia. Su posición sobre la insistencia de Tomás Guanipa de mantener su aspiración a la alcaldía de Maracaibo, aunque la MUD ha ratificado a Evelyn Trejo, y una encuesta de Datanalysis recientemente sostiene la posición de Tomás Guanipa, que dice que 75% de los maravinos quieren primarias. Y la otra, ¿cuándo regresa al Zulia? Mira, José Gregorio, sobre ese tema yo he dado mi opinión y además ha sido en el mejor espíritu de buscar una salida, no quedarnos en un juego trancado. Juan Pablo tiene, y así ha sido reconocido además por todas las partes, Juan Pablo tiene su legítimo derecho de hacerle una petición a la unidad y ha estado recogiendo firmas para hacer esa petición. Corresponderá, bajo las normas, bajo la instancia que todos hemos suscrito, corresponderá tomar una decisión. Ahora, la unidad, como lo dijimos antes, está compuesta de distintas visiones, hay democracia, además, me refiero, hay debate. Yo creo que los debates muchas veces deben ser hacia lo interno, porque nuestro adversario hace uso de cualquier debate para convertirlo en un problema, más bien, para abrir, digamos, para abrir heridas. Y nosotros tenemos una responsabilidad tan grande frente a todo el país que no podemos caer en que las cosas, en que desencuentros signifiquen perder el objetivo superior que tenemos. El Zulia, yo le debo además al Zulia, el Zulia me dio su confianza, yo he logrado la votación más alta en la historia del Estado Zulia, no se me olvida, tengo un compromiso con todas las zulianas y zulianos, no los voy a abandonar en su lucha por tener no solamente una ciudad de Maracaibo mejor, sino por tener un Zulia mejor, por tener un municipio de San Francisco mejor, por tener un Cabimas mejor, por tener un Ciudad Ojeda, un Lagunillas mejor, por tener un Mara mejor, por tener, un sur del lago mejor, todos los pueblos que nosotros tuvimos, un Santa Bárbara mejor, todos los pueblos que tuvimos la oportunidad y todos los municipios que tuvimos la oportunidad de recorrer. Creo que me faltaron 2 o 3 municipios nada más por visitar del Zulia, los 21 municipios que tiene nuestro estado Zulia. O sea, hay un compromiso con todo el pueblo zuliano. No lo vamos a dejar solo, como hay un compromiso con el pueblo de Amazonas. En Amazonas tenemos un gobernador. En el Zulia, producto de no haber ido a votar, hoy no hay un gobernador que sea aliado del progreso, no aliado de Capriles, sino aliado de una visión, de un proyecto que es el progreso. Esto sin soberbia. Yo creo que el Zulia, Maracaibo tiene que buscar lo peor que le pudiera pasar a las partes que están en debate en la ciudad de Maracaibo es asumir posiciones de soberbia, intransigentes. Yo creo que tiene que haber, buscarle una salida. Hay unas normas, yo lo planteé en este mismo espacio. Y bueno, Juan Pablo está haciendo su petición y le corresponderá a la unidad tomar una decisión sobre ese particular. Lo que es importante es no perder nunca de vista que nosotros tenemos una responsabilidad con un colectivo, más allá de las aspiraciones individuales que pueda tener cada uno de nosotros. Si el día de mañana, yo lo he dicho, yo no pretendo ni ser el que monopoliza el liderazgo de la Alternativa Democrática, ni pretendo ser el que tome las decisiones y que mi dedo sea, esa no es mi visión de la construcción de este proceso. Yo creo en la democracia, creo que hay que fortalecer la democracia, creo que hay que fortalecer la unidad, creo que hay que fortalecer la pluralidad, pero también siento la responsabilidad, y con eso termino, de que yo veo que hay personas, y no vale la pena entrar a decir fulano o mengano, pero hay personas que dedican, que yo las invito a que así como dedican tanto tiempo en criticar a la oposición y en destruir la unidad, ocuparan su tiempo en presentarle propuestas al país, ocuparse además de sumar más personas a la causa, de ocuparse de visitar los barrios y recordando ese artículo que yo les decía. Este es un programa que lo estamos desarrollando. Yo le decía a Liborio, aquí estamos, esto es una alternativa que estamos
desarrollando a través de ustedes que nos dan esta oportunidad. Algunos medios de comunicación que siguen firmes, pero hay otros que se bajaron los pantalones, se los bajaron, así tal cual, y aplica la autocensura. Hay otros que están haciéndole, como dicen, defendiendo la Constitución, que exista la libertad de expresión, pero hay otros que no. Hay otros que, compañeros, la censura, se autocensuraron y otros se han dejado chantajear por el ministro de propaganda, el Goebbels de este gobierno, un Goebbels. Este gobierno, por este gobierno han pasado varios Goebbels, ahora tenemos otro Goebbels, ¿no? Tal cual. Entonces, esto es, yo le decía a Liborio, esto es una alternativa que estamos desarrollando, las redes, tratando, ¿qué pasaría? Yo les digo a ustedes como periodistas, ¿cuál hubiese sido la situación de Falcón si no hubiese medios libres que pudieran informar? ¿Cómo se entera el pueblo de una masacre con unas instituciones que se pagan y se dan el vuelto? Como tú lo estás diciendo, Carlos. ¿Qué pasaría si no hay, aquí mañana te montan un caso de homicidio y se pagan y se dan el vuelto y te dice que tú eres el responsable o que tú eres el responsable? Ajá, ¿y quién investiga? ¿Y qué ventana existe para que el país pueda conocer la verdad si no hay medios de comunicación? Esa es una realidad. Ahora, aquí estamos desarrollando una ventana, pero también pedimos a quienes están en esa ventana responsabilidad, porque se dedican, son buenos mandadores. Nos mandan todos los días, vayan a la calle, salgan a la calle, ¿y dónde está fulano? ¿Y dónde está Carlos? Pero el fin de semana largo, compañero, con mi playa no te metas. No te metas ni con mi playa ni con mi trago. No te metas. Entonces están sentados en la playa, acostados en una silla de extensión, teléfono en mano y volviendo leña y destruyendo todo lo que ha sido el esfuerzo de llegar hasta donde hemos llegado. Porque esos mismos, bueno, los Twitternator, esos mismos, Carlos, eran los mismos, y debo decirlo además con la mayor responsabilidad, los mismos que nos dijeron entre el 10 de marzo al 14 de abril que aquí no había ningún chance de ganar las elecciones el 14 de abril, que nosotros éramos unos locos porque íbamos a las elecciones el 14 de abril, que había que buscar otra cosa, y yo le dije al país, nosotros vamos a una lucha contra la adversidad, pero nosotros vamos a una lucha y asumimos la dificultad de la lucha, nos las montamos en la espalda y fíjate lo que logramos. Lo vamos ahorita a destruir por mezquindad, por egoísmo, por soberbia. No, es mucho lo que hemos logrado, tanto lo que hemos logrado y tanto lo que podemos lograr, que tenemos la responsabilidad y tenemos que salirle al paso. Siento yo, algunos estarán en desacuerdo, están en su derecho, pero siento yo que hay que salirle al paso a todas esas, muchas veces, que lejos de ayudar lo que hacen es destruir. Rapidito, para cerrar. Terminar, contigo sí. Terminamos, Mile. Ya hizo un casa por casa, pueblo por pueblo, y tengo entendido que ahora vas a acompañar a los candidatos de la unidad alcalde, pero tus seguidores quieren saber cuándo comienzas otra vez a recorrer y qué es lo que viene ahora. Mira, Mildred, nosotros, bueno, la semana que viene voy a anunciar la próxima visita internacional que está ya organizada, no la voy a decir hoy por razones obvias, pero la próxima semana, el próximo martes, diré cuáles son los próximos 2 países que vamos a visitar para continuar llevando nuestra voz y la voz de la mayoría de los venezolanos a otros países, para que se conozca, porque vivimos en un mundo globalizado, no vivimos en un mundo, no podemos nosotros, digamos, aislar nuestra voz y dejarla simplemente de que sea la voz la del gobierno la que se conozca fuera de nuestras fronteras. Nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos que llevar nuestra voz a otros países de América Latina, porque además creemos que el escenario, lo que pasa en Venezuela, tiene que ser una alarma para que no ocurra en otros países de América Latina, que por lo visto algunos gobiernos también quieren seguir la misma conducta, censurar medios, pasar leyes, reelecciones indefinidas. Entonces la semana que viene yo les voy a anunciar cuáles son los próximos 2 países que vamos a visitar. Pero con respecto al tema interno venezolano, no hemos dejado de recorrer nuestro país. Lo que hemos hecho es, digamos, visitas muy puntuales, que las vamos a seguir haciendo. Ya explicaremos cómo va a ser el mecanismo para
Vamos a hacer pueblo a pueblo, seguramente será pueblo a pueblo, compartir mi responsabilidad como gobernador, la responsabilidad que tenemos al frente del Estado Miranda, no vamos a renunciar a ella, digan lo que digan. Nosotros tenemos, Liborio tiene una ventaja, fíjese, Carlos, este es el... Y las personas, esas son cosas que tienen que saberse internacionalmente. Y con esto yo daría para seguir hablando varios minutos y quiero que vayamos terminando. Nosotros ganamos las elecciones, los enchufados no han ganado un proceso electoral en el Estado Miranda. Bueno, en Amazonas ganan y ellos se han colado, pues, pero a Liborio no han podido ganarle un proceso electoral, que yo creo que eso es lo que los desespera, ¿no? No poder con un liderazgo regional. Pero en el caso de Miranda, desde el año 2007, los enchufados no han ganado una elección. 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013. Pero resulta que no han ganado una elección, pero tienen mayoría en el Consejo Legislativo del Estado. O sea, tú ganas todas las elecciones, sacas porcentaje, le sacas un montón de votos, sacas la votación, pero entonces ganan porque cuadran los circuitos, entonces metieron una mayoría en el Consejo Legislativo, una mayoría que no se corresponde con el sentimiento ni la realidad popular del Estado Miranda. ¿Qué tengo yo allí? Saboteadores, eso es lo que hay allí. El Consejo Legislativo lo que hace, Liborio no tiene ese problema, pero el Consejo Legislativo del Estado Miranda lo que hace es sabotear mi trabajo al frente de la gobernación. Ellos se levantan en la mañana a ver dónde pueden sabotear, aunado al gobierno central, que no le interesa el bienestar del pueblo mirandino, sino lo que le interesa es acabar con nuestro liderazgo y acabar con nuestra gestión. Yo digo que cuando ellos se juramentaron, que usted pone la mano en la Biblia, en la Constitución, y usted pone la mano y yo juro con la mano en la Constitución cumplir y hacer cumplir los deberes inherentes al cargo. Ellos pusieron la mano y entonces yo juro sabotear la gestión del gobernador todos los días y no cansarme en sabotear la gestión del gobernador y hacerle la vida imposible al gobernador y a su gobierno, lo juro. Ese fue el juramento que hicieron en nuestro estado. Tú me preguntabas del revocatorio. Bueno, vamos a evaluar si en el caso de Miranda, por ejemplo, vamos a evaluar un revocatorio cuando toque, porque lo que están allí es para sabotear. Imagínate tú que dicen ahora, y con esto termino, Liborio, el alcalde Jorge Rodríguez, el alcalde del municipio de Libertador, que fue jefe de campaña del proceso del 2012, que fue jefe de campaña del otro, que nunca se separó del cargo, nunca. Se mueve por todo el país, jamás se hace, y es alcalde. O sea, me refiero que el alcalde tiene además yo fui alcalde 8 años, 2 periodos, el único alcalde reelecto en el municipio de Baruta, de nuestro estado Miranda, en la historia del municipio, alcalde reelecto. Y la labor del alcalde, oye, el alcalde tiene, un gobernador tiene un equipo de gobierno con unas responsabilidades mucho más macro que lo micro, pues el micro requiere el tema de la basura, el tema de los huecos por aquí, el tema de los espacios públicos, es otro tipo de responsabilidad, es un trabajo que demanda otro tiempo. O sea, ahí es otra circunstancia. Nunca se separó. Entonces, los saboteadores del Estado Miranda se fueron al Tribunal Supremo y se han ido, bueno, a donde pueden. No, que es que yo abandoné el Estado Miranda. Aquí lo que ellos tienen que tener claro no es que nosotros no hemos abandonado el Estado Miranda, es que ellos no le van a meter la mano más nunca al Estado Miranda. Y eso es la lucha que tiene que dar Liborio, porque además que hablan de corrupción, y con esto sí terminamos finalmente. ¿Qué pasó con las denuncias que fueron presentadas, señora Fiscal General de la República, Contralora, que por cierto en estos días dijo que la corrupción iba a acabar con Venezuela, que se estaba tragando la corrupción? ¿Quiénes son los que están en las posiciones de poder en el país? O sea, le dio un mensaje al gobierno y a sus partidarios, pues a los que están allí al frente de esos espacios de poder. ¿Qué pasó con las denuncias
La corrupción, el daño patrimonial, ayer que hablaban del fondo chino, el daño patrimonial que le hicieron a nuestro Estado se calcula en la gestión anterior por más de 300 millones de dólares. ¿Qué pasó con eso? Me dicen en estos días que iban a solicitar el archivo o cerrar el caso. ¿Qué pasó con eso? Ve que hay intocables, ¿no? Los que no se cansaron de robar a nuestro Estado, de robarle el dinero a los mirandinos. Ahí están. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Los van a tocar algún día? Por eso, mire, aquí estos que hoy tú los ves haciendo tanta laraca, ya tú vas a ver, o van a terminar presos por corrupción cuando las cosas cambien en nuestro país, o terminarán presos por corrupción, o van a terminar disfrutándose la millonada que se han robado en otros países. Probablemente esos viajes sean para eso, para ir acomodando, Esa es la realidad, esa es la triste realidad que tenemos que cambiar en Venezuela, que la cambiaremos, con el favor de Dios, Dios siempre con nosotros. Bueno, quiero agradecerte, Liborio, quiero agradecerle a todos ustedes, me disculpan, hoy fue más largo, yo la verdad que yo sé que para internet 1 hora es mucho tiempo, pero ustedes ven que aquí si nos ponemos a conversar y todo, se va el tiempo muy rápido, y además hoy no podía pues yo perder la oportunidad, si Liborio estaba en Caracas, en Miranda, que nos acompañara pues en este espacio y poder responder de esa situación terrible del día de ayer, que lejos de favorecer al pueblo de Amazonas, lo que hace es seguir deteriorando la calidad de vida de nuestro pueblo. Quiero agradecerles a todos su atención, quiero invitarlos como todos los martes, este programa va a ser, hay una reposición que es a las 7 de la noche a través de Capriles TV. Quiero agradecerles a todos los portales, a todos los medios que estuvieron conectados, agradecerles a todos sus comentarios, sus preguntas. Espero la próxima semana poder revisar más todos los comentarios que nos llegan a través de la red social Twitter y bueno, hacer de este espacio una ventana para informar a nuestro pueblo de todos los temas que hay en nuestro país día a día y que sabemos que a veces no hay la oportunidad para que ustedes conozcan nuestra opinión y se conozca además la opinión de millones de venezolanos en otros países que van a ver estas informaciones. Que Dios bendiga a nuestra Venezuela y nos vemos, pues continuamos con nuestras actividades y en este espacio nos veremos, Dios mediante, el próximo martes a las 12 p.m. Muchísimas gracias.